Les agradecemos su presencia ahora para esta actividad un poquito después del almuerzo. Queríamos aprovechar, bueno, yo me presento, soy Katia Salazar, directora de DPLF, de la Fundación para el Debido Proceso. Me imagino que ya también se está transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, para los que nos están viendo, también me presento, Katia Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso. Nosotros desde hace ya un buen tiempo venimos trabajando los temas de corrupción y derechos humanos. Y esta decisión de involucrarnos en estos temas no fue una decisión teórica o una decisión formal, fue una decisión práctica. Decidimos involucrarnos en los temas perdón, de corrupción porque lo veíamos en la realidad cotidiana de nuestro trabajo. Y no solamente me refiero a la corrupción pequeña, doméstica, sino a esta gran corrupción que está cooptando nuestras instituciones en América Latina. Y estas reflexiones, esta preocupación que hemos venido teniendo, trabajando los últimos tiempos, ha ido también en un camino paralelo a las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. Ahí viene uno de los speakers, la comisión me refiero, hace un buen tiempo, ya 3 años, publicaron un reporte sobre corrupción y derechos humanos que realmente fue un antes y un después en el trabajo en estos temas. Y claro, el reporte no es que invente nuevos estándares, sino que recoge lo que la Comisión Interamericana ya había trabajado y que tocaba esta zona en la que se mezcla la protección en la lucha contra la corrupción y la protección de derechos humanos. De hecho, la Comisión Interamericana, antes del informe, ya había publicado un par de resoluciones sobre el tema, donde la motivación original, o sea, lo que estuvo detrás de estas resoluciones, era justamente el fenómeno de la cooptación de las instituciones estatales y sobre todo de la cooptación de las instituciones de justicia en América Latina y sobre todo en Guatemala. Entonces, les cuento esto para mostrarles cómo esta preocupación por esta confluencia entre corrupción y derechos humanos la vinimos de alguna manera trabajando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y DPLF y otros grupos de una manera paralela. Reitero, no por una razón teórica, sino una razón muy práctica, lo que veíamos en la realidad. Yo llegué personalmente a sentir en un momento que no podía trabajar en la defensa de derechos humanos, o sea, ya no podía trabajar en la defensa de derechos humanos si es que no miraba también lo que estaba detrás. Pienso quizás la situación más triste en este momento, la de México, ¿no? Donde el fenómeno de las desapariciones no son un fenómeno vinculado únicamente a actores no estatales, sino a redes integradas por actores estatales, actores no estatales, actores económicos y otros, ¿no? Pero también pienso en el caso venezolano y en otros casos más donde estas grandes redes criminales pues no solamente se apropian de las finanzas de un país o de nuestros países, sino que cooptan nuestras instituciones. Eso es un poco como lo que está detrás del trabajo que hemos venido realizando, la razón de nuestra preocupación, el interés en trabajar estos temas y la razón también por la que decidimos aprovechar este periodo de audiencias de la Comisión Interamericana y robarles un poquito de tiempo para hacer esta actividad para conversar un poco sobre los avances que se han dado en esta materia. Ramiro va a moderar, yo solamente moderaré esta primera parte que es la introducción. Quiero presentar a los miembros del panel, para los que no los conocen. Andrea Pochac es comisionada, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella es la comisionada a cargo de la Relatoría para Verdad, Justicia y Reparación y Y de Memoria, movilidad humana. y la de Y movilidad de humana. Guatemala. Y también de, Mencionaste y de México, porque wow, mencionaste. wow, sí, perdón, un gran trabajo, ¿no? Y sí, México, Guatemala y ¿qué más? Honduras, Uruguay, Bahamas, Ya. movilidad humana, memoria, verdad y justicia, y actualmente vicepresidenta. Perdón, no, yo soy muy mala No, no para, pasa nada.
recordarlos. No, me prestas un segundito, quiero ver una cosita. Claro. Soy muy mala, quiero ver el tiempo que nos queda. Ya. Muchas gracias, Andrea, por aceptar estar aquí. Y tenemos también aquí a José Miguel Cruz, que representa a la Florida International University. También no tengo los títulos en particular, tú te presentarás, pero es un gran aliado de estos temas. Yo antes de conocerte personalmente te he leído mucho, sobre todo por tu trabajo en El Salvador. Ya tú contarás un poco qué estás haciendo, pero de verdad que es un honor tenerte aquí para esta mesa de apertura que será posteriormente moderada por mi colega Ramiro Orías, quien presentará a los diferentes participantes. Entonces, le doy la palabra primero a Andrea. Mucho gusto. ¿Esto ya funciona o lo tengo que prender? ¿Se escucha? Sí. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Es un honor participar en este evento en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente agradecer al DPLF por la organización de este evento y también por el impulso activo, ¿no?, de este tema de corrupción y derechos humanos y seguir trabajando, impulsando que las dos agendas de promoción, protección de derechos humanos y de lucha contra la corrupción sigan trabajando juntas. Por supuesto, saludo a quienes van a estar también en este panel, en esta actividad y a quienes nos acompañan, los héroes que están todavía aquí acompañándonos. Es un gran desafío para la Comisión Interamericana y para quienes trabajamos en derechos humanos hace muchos años, trabajar en esta perspectiva de derechos humanos en la lucha contra la corrupción. Y también es un enorme desafío para quienes trabajan por la transparencia y la lucha contra la corrupción hace muchísimos años, empezar a trabajar desde la perspectiva de derechos humanos. Y la Comisión está haciendo su trabajo con estas resoluciones que Katia ha mencionado. Ya en el año 2017 emitió una primera resolución, en el 2018 una segunda y en el 2019 un informe. ¿Por qué? Porque hace muchos años la Comisión Interamericana, que tiene, para quienes no conocen mucho la Comisión, y estamos sesionando en este momento acá en la Universidad de Miami, tiene más de 66 años de historia. Hace muchos años la Comisión Interamericana ha identificado que la corrupción es un fenómeno estructural caracterizado por el abuso o uso indebido del poder conferido, ya sea público o privado, que desplaza el interés público en beneficio privado, personal o de terceros, y que daña las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, y que afecta el acceso a los derechos humanos. También la Comisión Interamericana ha tenido en cuenta que la corrupción tiene múltiples causas y consecuencias y que en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas o estatales. Y digo esto porque es un fenómeno complejo, no es lo mismo lo que ocurre en México de lo que ocurre en Guatemala, no es lo mismo cómo impactan las distintas formas de corrupción, cómo impactan los distintos tipos de derechos humanos. Entonces, es un fenómeno muy complejo que requiere abordajes complejos, ¿no? Cuando tendemos a generalizar los escenarios, las soluciones no van a aparecer fácilmente. La Comisión advierte la injerencia indebida y poco transparente de agentes privados como las empresas y la captura de instituciones del Estado o la influencia indebida en los tomadores de decisiones públicas por parte de estas con el objeto de influenciar su comportamiento en beneficio o interés propio, y que debilita la corrupción, los valores democráticos y el Estado de Derecho, y que impacta de manera decisiva en el respeto y derecho de los derechos humanos. Entonces, hay una línea clara entre vigencia de derechos humanos y Estado de Derecho, entre vigencia de los derechos humanos y Estado democrático y lucha contra la corrupción. Son fenómenos independientes, pero se articulan mucho y se retroalimentan mutuamente. Y tal vez, como mencionaba Katia, un caso muy claro es el de Guatemala. Pero en todos los lados en donde existen fenómenos masivos y estructurales
de corrupción, hay una situación de absoluta debilidad del Estado de Derecho y de absoluta debilidad de la vigencia de los derechos humanos. Me han pedido ser breve y por eso quiero enfocarme particularmente en un aspecto del enfoque de derechos humanos en la lucha contra la corrupción, porque podría detenerme en ver cuál es el impacto directo que tiene la corrupción en los distintos derechos humanos y, por supuesto, la corrupción produce desigualdad, exclusión, discriminación y que afecta de manera desproporcionada la corrupción a los grupos históricamente vulnerados, ¿no? Entonces, hay muchas diferentes afectaciones de derechos humanos y diferentes impactos según los grupos. Y todo esto lo pueden encontrar en el informe que la Comisión Interamericana ha desarrollado. Pero quiero dedicarme por un lado al aspecto de las reparaciones y por otro lado al aspecto de la participación de las víctimas, que son dos aportes significativos que hace el enfoque de derechos humanos en la lucha contra la corrupción. Porque cuando la corrupción deriva en violaciones de derechos humanos, los estados tienen la obligación de garantizar una reparación integral. Existen, ya termino, estándares muy claros del sistema interamericano establecidos hace muchísimos años sobre que todas las violaciones de derechos humanos merecen una reparación integral. Los estados tienen un deber de reparación integral. Por lo tanto, cuando esas violaciones de derechos humanos derivan de fenómenos de corrupción, de actos de corrupción, también requieren acciones de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La reparación, según los estándares interamericanos, no se limita a compensar daños económicos. También implica restituir el acceso a servicios públicos, ofrecer apoyo social y de salud, reconocer públicamente la responsabilidad. En fin, hay muchísimos estándares altamente reconocidos por el sistema interamericano que merecen ser aplicados también a los casos de corrupción. Y también decir que no solamente se aplican estos deberes de reparación a las víctimas directas, sino también a quienes sufren de manera indirecta el impacto de la corrupción. Y otro estándar muy importante derivado del sistema interamericano tiene que ver con la participación de las víctimas en las medidas de reparación, ¿no? Y esto también se aplica a las víctimas de hechos de violaciones de derechos humanos derivados de la corrupción. La participación de las víctimas en el diseño, implementación y supervisión de políticas de anticorrupción es esencial para asegurar finalmente que esas políticas sean reparatorias. Y para concluir, quiero decir que la Comisión viene viendo un vínculo muy claro, obviamente, entre corrupción y Estado de Derecho, y por lo tanto, entre corrupción y vigencia de derechos humanos, y también un triángulo, una tríada nociva, que es corrupción y crimen organizado. Por eso la Comisión está avanzando también en este momento en una resolución sobre crimen organizado y derechos humanos, de la misma manera que advierte que son fenómenos complejos. También en el caso de crimen organizado se está trabajando de los distintos impactos que tiene el crimen organizado en la vigencia de derechos humanos y por lo tanto las distintas obligaciones que tienen los estados. No nos dejemos, y hablo desde la agenda de derechos humanos, no nos dejemos robar algunas palabras o algunos conceptos. La transparencia y la lucha contra la corrupción también son temas esenciales para la vigencia de derechos humanos, no son antagónicos, de la misma manera que no es antagónico a la vigencia de derechos humanos la seguridad, la vida y por lo tanto la lucha contra el crimen organizado. No nos dejemos sacar esa agenda porque son agendas que tienen que ir de la mano. Para que la agenda anticorrupción sea una agenda efectiva, tiene que ser una agenda respetuosa de derechos humanos. Para que una agenda de crimen organizado sea efectiva y las políticas sean efectivas, tienen que garantizar la vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Clarísimas tus palabras. Solamente quiero resaltar que efectivamente yo creo que el aporte número uno del reporte que hicieron sobre corrupción y derechos humanos es recordar, resaltar la centralidad de las víctimas en la lucha contra la corrupción. Ese tiene que ser el centro y justamente por la centralidad de las víctimas y porque la corrupción no es un delito sin víctimas, que es un mito que nos metieron en la cabeza en los últimos años, es que estamos ahora reunidos, porque dentro de dentro de esta discusión sobre la centralidad de las víctimas, hay un temita en particular muy relevante, que es la posibilidad que estas víctimas participen
participen en el diseño de las políticas públicas anticorrupción, pero también en procesos penales por corrupción, no en todos los casos, en algunos paradigmáticos, con la finalidad de que se reconozca su afectación y también se le repare de una manera holística. Entonces, con esto le doy la palabra a José Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Muy brevemente, yo solo quiero darles la bienvenida a este evento y decirles que es un gran placer para la Universidad Internacional de la Florida poder apoyar estos eventos. Mi nombre es José Miguel Cruz, soy el director del Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida y también soy el director interino del Centro de Estudios Latinoamericanos, Kimberly Green. Eh, y durante muchos años mi centro, el Centro de Administración de Justicia, estuvo trabajando mucho en el tema de la corrupción en América Latina y especialmente apoyando las instituciones de justicia en sus reformas para avanzar la investigación en el tema de corrupción. Llegó un momento hace algunos años en que nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que era muy importante trabajar con la sociedad civil, trabajar con las organizaciones, trabajar con las víctimas y apoyar el trabajo desde la sociedad civil, porque las instituciones no precisamente estaban, en muchas ocasiones no estaban muy interesadas en avanzar la lucha contra la corrupción. Y por lo tanto, un aliado particular son las organizaciones de sociedad civil y las víctimas mismas. Desde entonces nos hemos dedicado a apoyar esto desde nuestro centro. Nuestro centro es un centro académico fundamentalmente, ¿verdad? Y en ese sentido hay dos elementos importantes en un contexto como el actual, en el cual prevalece el cierre de los espacios, donde se incrementa el cierre de los espacios, donde la academia juega un papel importante. Uno es el tema de la documentación, el tema de poder eh, eh, guardar, investigar y guardar las evidencias, la documentación de las malas prácticas que son comunes ahora en nuestros países, bueno, que siempre lo han sido, pero que hoy de manera incremental lo son, ¿verdad? Y fomentar el debate sobre la base de la evidencia. Y en ese sentido, nosotros estamos muy complacidos de poder asociarnos con la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami, apoyando todo el simposio de esta semana y particularmente también muy agradecidos de poder asociarnos con DPLF y con todas las instituciones y por la oportunidad de poder apoyar esto. Con eso, yo me quedo aquí y les invito a escuchar la discusión que nos sigue en este evento. Muchísimas gracias, José Miguel. Entonces ahora nos pasamos y por favor los expositores los esperamos por acá. Vamos a continuar entonces con el panel que nos convoca hoy, un panel de lujo, aunque es un poco cliché de decir eso, pero esta vez además es un panel que representa una gran diversidad de visiones, desde la sociedad civil, desde la academia, desde el litigio nacional, desde los órganos internacionales. Así que vamos a tener diversas perspectivas. En este panel tenemos la presencia de Estefanía Medina, directora de TOGIL de México, una ONG que litiga casos desde la sociedad civil contra la corrupción. Aquí a mi derecha está José Ugás, expresidente del Board de Transparencia Internacional, con un gran trabajo sostenido en la lucha contra la corrupción, con una experiencia que además hoy nos va a contar. David Morales, de El Salvador, director de Justicia Transicional de Cristosal. También aquí a mi lado está María Alejandra Márquez, directora de la Iniciativa para la Recuperación de los Activos Venezolanos. También tenemos a Ana Carazo, codirectora del Centro de Administración de Justicia de FIU. Y tenemos a mi izquierda al final al
doctor Julio José Rojas Báez, vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano, un reconocido abogado dominicano. Afortunadamente en el panel de introducción y apertura ya se han tocado los temas centrales de contextos que yo quería tocar, así que vamos a entrar directamente al fondo. Y en esta vamos a tener, van a ser dos rondas de 5 minutos cada presentación, una de conversar un poco de problemas, obstáculos, y en la segunda de soluciones, de identificación de buenas prácticas, de cómo podemos avanzar para que haya un desarrollo de esta materia, no solamente de la intersección sobre corrupción y derechos humanos, sino sobre cómo fortalecer el rol y los derechos de participación y reparación de las víctimas de la corrupción, que, como hemos visto en las palabras introductorias, no siempre son visibles, no siempre están presentes, y lo que es peor, no siempre pueden estar presentes porque hay una serie de limitaciones. Así que vamos a empezar con Estefanía. Y Tojil ha venido usando el litigio para promover la lucha contra la corrupción en México, y han tenido diversos casos. En ese sentido, eh, es, eh, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han encontrado en las Cortes mexicanas en el desarrollo de esta misión? Muchísimas gracias, Ramiro. Y bueno, un placer estar con todo este panel y gracias a DPLF, que siempre ha sido un líder y apoyo a todas las organizaciones en tema de combate a la corrupción y con un enfoque muy particular en el tema de víctimas. Desde Tojil hemos, como bien lo señalas, litigado diversos casos en el que la primera intención ha sido tratar de generar, y ni siquiera es generar criterios, sino buscar que se aplique la ley que ya tenemos, en la cual se reconoce que cuando se afectan a la colectividad, nuestros sistemas procesales, muchos en América Latina, permiten que las víctimas participen abiertamente o directamente en esos procesos penales y buscar cómo esta sociedad puede tener alguna representación a través de organizaciones civiles o grupos en particular. Esto es fundamental porque hemos identificado específicamente en lo que comentaba Cata hace un momento, cómo estas redes de corrupción están completamente vinculadas al sistema de justicia. Es decir, parte de la estrategia criminal es cometer actos de corrupción y después volver a cometer otros actos de corrupción para evadir las sanciones o incluso investigaciones o juicios que se puedan seguir por esos casos. Entonces, el sistema de justicia penal, desde la investigación y desde luego el enjuiciamiento, establece como esas limitantes de cómo generar pesos y contrapesos en ese momento. Y lo que hemos buscado desde Tojil es cómo organizaciones civiles pueden volverse ese contrapeso para poder abordar de manera mucho más eficaz, transparente y efectiva procedimientos penales por gran corrupción. Uno de los primeros obstáculos con lo que nos hemos topado es también lo que ya se comentaba hace un momento. Esta idea, desde nuestra perspectiva no muy correcta, por decirlo menos, o errónea, de que los delitos de corrupción no tienen víctimas y que en su caso el Estado o la propia institución en donde se cometió el hecho de corrupción son las víctimas que deben representar a sí mismos, porque eso presupone muchas problemáticas procesales, conflictos de interés, ciclos de impunidad. El segundo gran obstáculo al que nos hemos encontrado es una gran pregunta que los jueces tienen respecto a quiénes deben de definir y cuáles son los estándares para decir que esta organización puede participar versus la otra como otra de las grandes problemáticas. Tercero, ¿cuáles son los mecanismos de reparación y qué tipo de participación pueden tener estas organizaciones para ese tipo de participación?
en cosas muy interesantes que hemos encontrado en discusiones con jueces y con otros mecanismos, es que estas tres preguntas, por lo regular, que son el obstáculo para poner un freno a la participación de las organizaciones, en realidad ya en otras jurisdicciones, a través de estrategias globales, hemos identificado que hay soluciones a esos puntos. Es decir, ¿quiénes pueden ser esas organizaciones? Bueno, existen estándares, por ejemplo, en leyes francesas, en casos similares, que establecen que puede haber registros administrativos para definir cuáles son las organizaciones que podrían participar en una figura similar. En México tenemos la figura del juicio de amparo y el interés legítimo, que nos establece ciertos estándares a través de los cuales organizaciones pueden tener participación en esos juicios. Es decir, hay un cúmulo de opciones y de ideas que pueden atenderse para esos puntos, igual en reparación y de igual forma en la discusión de identificación de las víctimas. Entonces, un poco cuando abordamos esos temas jurídicos y que tienen una respuesta, lo que también hemos identificado es un poco digamos, una cierta animadversión en algunos puntos, tanto de la parte de fiscalía y del sistema judicial, no solamente a que las víctimas participen, sino en realidad a tener mecanismos que garanticen transparencia y que puedan realmente aperturar los procedimientos. Entonces, creo que hay dos vertientes. Uno, temas procesales que son discutibles y que estoy segura que esta mesa aportará muchas más ideas de las que ya hemos encontrado en el camino para solucionar estos potenciales obstáculos legales, pero otro que sin lugar a dudas está ahí son las limitaciones que la voluntad política impone a estos casos. Y bueno, pues creo que aquí cerraría esta participación y muchas gracias nuevamente. Gracias, Estefanía. Vamos a continuar con David Morales en relación al Salvador. A diferencia de México, creo que en El Salvador sí hay un marco legal favorable para la participación de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, inclusive de las propias comunidades en los procesos penales contra la corrupción. Pero ¿es posible esta labor de denuncia en un contexto difícil, represivo, de falta de independencia judicial? ¿Cuáles son hoy las posibilidades de las comunidades, de la sociedad, para enfrentar la gran corrupción frente al cierre del espacio cívico? Bien, buenas tardes. Inicio agradeciendo la invitación a la Universidad Internacional de la Florida y a DPLF y demás organizaciones participantes. En el caso de El Salvador, en la actualidad hablamos de un escenario de desmontaje prácticamente total del Estado de Derecho, retrocesos democráticos y violaciones masivas a los derechos humanos en el marco de un régimen de excepción que se ha vuelto permanente, lleva más de 3 años. La política, la tortura se ha convertido en una política de Estado nuevamente, las detenciones arbitrarias masivas en el marco de lo que el gobierno llama la guerra contra las pandillas. Para que este escenario se configurara, lo que ha predominado es un proyecto de concentración absoluto del poder en la presidencia de la República que llevó en 2021 a un golpe de Estado prácticamente al Poder Judicial y la cooptación del sistema de justicia. Pero también se fueron cooptando todas las demás instituciones que generaban contrapesos democráticos, entre ellos las instancias de la Contraloría de las Finanzas Públicas, la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal Electoral, entre otras. Pero lo que poco se habla es que al centro de todo este desmontaje del Estado de Derecho se encontraban propósitos muy claros de consolidar impunidad sobre casos de gran corrupción. Las prácticas de corrupción han existido en El Salvador hace mucho tiempo, la impunidad no es un fenómeno nuevo tampoco, pero dijéramos, sobre todo en el contexto de la pandemia, se produjeron hallazgos por una comisión internacional contra la impunidad que el propio gobierno había creado bajo auspicio de la OEA como una promesa de campaña, y la propia Fiscalía General documentaron tanto varios casos de gran corrupción durante la pandemia como casos de negociaciones
de alto nivel del gobierno con la jefatura de las pandillas para reducir el número de homicidios. Y esto llevó a acelerar el golpe al Poder Judicial, destituir al fiscal general, a la Sala de lo Constitucional e iniciar la cooptación total del sistema de justicia. Y previo a esto se había desmontado el sistema de acceso a la información pública en El Salvador, que tiene una buena legislación, que todavía había mucho trecho por andar, había una lucha de sociedad civil muy importante por la implementación, la aplicación de esa ley, con resistencia de los gobiernos anteriores, pero bueno, esto fue lo primero que tenía margen de desmontar el entonces nuevo presidente autoritario, y lo desmontó. Si bien en El Salvador, como Ramiro preguntaba, existe una legislación procesal penal que permite la participación de asociaciones y de organizaciones en los procesos penales para acusar en casos de corrupción, esta práctica pues ha sido poco llevada a la práctica porque enfrenta grandes obstáculos. Es muy difícil avanzar en estos casos si la propia Fiscalía General, eh, está obstaculizando las labores de investigación. No se puede tratar de impulsar una querella privada con un proceso complejo que hay que seguir previo, si se trata de delitos complejos cuya prueba mayoritariamente va a estar en manos del Estado. Entonces, esto, aunque algunos casos paradigmáticos ocurrieron, no se pudo llevar adelante. Como Cristosal, trabajamos los años 2023, 2024 con comunidades, y nos resultó bastante en este tema de la lucha contra la corrupción, y resultó bastante claro que hay conocimiento, que las comunidades sí identifican la corrupción como causal de violaciones a los derechos humanos: no tengo acceso al agua, no tengo medicamentos, etcétera, el daño del medio ambiente, y que había, dijéramos, conciencia de que la organización era importante, pero en un escenario de represión generalizada que se está ocurriendo en el marco del régimen de excepción, es muy difícil en este momento avanzar, y particularmente desde la lucha comunitaria. Las comunidades fueron en los territorios las principalmente golpeadas por el régimen de excepción: detenciones arbitrarias de liderazgos, de personas opositoras políticas, de defensores de la tierra, etcétera, hasta que en mayo de este año se produjo este pico de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y personas defensoras o personas luchadoras contra la corrupción o luchadoras por la transparencia, al grado de que se criminalizó, se ha detenido arbitrariamente a nuestra compañera de Cristosal, Ruth López, que llevaba varios meses ya detenida sin ningún tipo de prueba, y se le está negando su derecho a un juicio público y se mantiene totalmente incomunicada. En este pico de la criminalización en mayo, se aprobó también una ley de agentes extranjeros que impide la financiación de organizaciones de la sociedad civil incómodas al gobierno, y esto todavía dificulta mucho más la lucha a nivel interno. Dejo hasta aquí esta primera intervención. Gracias. Gracias, David. Así que vemos que en México se intentan hacer las cosas, hay limitaciones legales. En El Salvador hay ley, pero el ecosistema en su conjunto no funciona, por lo tanto hay problemas prácticos. Pero José Ugaz viene del Perú con un avance importante reciente en el caso Caliwarma. Le vamos a pedir a José que nos explique brevemente de qué se trata este caso y la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido favorable a la participación de las víctimas en este tipo de casos, que nos pueda contar los factores de éxito en cuanto a participación de la sociedad civil, de víctimas, y cómo podría contrastar esta experiencia con otras realidades, como la de la corrupción venezolana, por ejemplo, donde el cierre es absoluto. ¿Qué hacer? Gracias, muy buenas tardes. Agradecer a DPLF por esta invitación. Dos notas previas. La primera es que el sistema procesal penal está construido sobre la lógica de la defensa del imputado. Por lo tanto, en su origen, la víctima no aparece en ninguno de los códigos de la región como un personaje central de la solución del conflicto. Tan es así que la Fiscalía se apropia del conflicto en representación de la víctima, y aquellos países donde existen las procuradurías, los abogados que defienden al Estado, son ellos los que solicitan las reparaciones civiles, teniendo la víctima una posición muy secundaria
en el procesamiento de este tipo de conflictos. Lo segundo es que, como ha señalado Ramiro, yo vengo del Perú y el Perú hoy es un buen laboratorio para poder determinar qué está pasando con los conflictos de gran corrupción y la posición de las víctimas en estos. Como saben ustedes, en el Perú hemos tenido 8 presidentes en 9 años y los últimos presidentes, todos los presidentes elegidos democráticamente, están procesados, presos o condenados por corrupción, salvo uno que se suicidó para evitar ser detenido. Entonces eso genera una situación particularmente intensa en materia de procesamiento de casos de corrupción, porque por otro lado, somos el único país que ha sido capaz de llevar a la gran mayoría de los actores de gran corrupción al banquillo de los acusados. Hay una situación ahí contradictoria. En el caso peruano venimos intentando que se aplique el artículo 94.4, perdón, del Código Procesal Penal, que señala que en aquellos delitos en los que se afectan intereses difusos y o colectivos, las asociaciones civiles se pueden constituir en agraviadas para que coadyuven a la defensa de la posición de la víctima. ¿Qué son los intereses difusos y colectivos? Son aquellos que impactan sobre una masa determinada, determinable o indeterminada, dependiendo, no es lo mismo difuso que colectivo, de personas. Y entonces nosotros, aprovechando la existencia de esa norma, que es parte del nuevo Código Procesal Penal, que ya tiene más de una década, hemos solicitado incorporarnos como asociación civil, en un caso con una asociación que se llama Cuscachay, en quechua, y otra que se llama Proética, para decir, nosotros cumplimos con los requisitos de ley para ser considerados como agraviados en estos procesos. ¿Cuáles son esos requisitos de ley? Primero, el que ya dije, que se viole o un interés colectivo o uno difuso. En segundo lugar, que sea una asociación que se haya constituido antes de la comisión del delito. Y en tercer lugar, que tenga entre sus objetivos sociales, su objeto social, la lucha contra la corrupción. Todo eso lo cumplimos. Y como decía Estefanía, uno podría pensar, en el caso peruano, que es que no se dan cuenta o no saben que los perjudicados al final de la cadena de un acto de gran corrupción son personas individuales con nombre y apellido, comunidades. Y yo creo que sí lo saben en el caso peruano, pero es que simplemente hay una posición formalista y también facilista de decir no me voy a complicar la vida aceptando que ingresen terceros fiscalizadores a un proceso en el que yo me puedo entender como fiscal o como juez solo con la Procuraduría o con el Ministerio Público. Y entonces, cuando hemos planteado en 2 casos clarísimos esta situación de incorporación como asociaciones civiles víctimas a los procesos, se nos ha dicho que no. El argumento original, ya dicho por Estefanía, también ocurrió en México y ha ocurrido en otros países de la región que tienen normas similares, es el único agraviado por el delito de corrupción es el Estado. ¿Por qué? Porque es el titular del bien jurídico, que es la correcta administración pública, y aquí las personas individuales no tienen nada que ver en este proceso. Si han sido afectadas, que se vayan a reclamar por lesiones, por homicidio o por otro tipo de delitos, pero a nosotros no nos van a abrir la puerta para entrar como agraviados de corrupción. Gravísimo error, hoy día ya la jurisprudencia, la doctrina claramente ha avanzado en ese aspecto. Y entonces quisiera terminar yo, porque no es mucho el tiempo que hay, contándoles el caso de Caliwarma, que es probablemente el caso más representativo de una corrupción con un rostro social en el Perú. Caliwarma, que también son vocablos quechuas que hablan de programa de alimentación para los niños vulnerables en zonas rurales, es el programa de distribución de alimentación gratuita en colegios estatales cuyos alumnos son niños pobres, muy vulnerables. Y ha existido tradicionalmente mafias alrededor de esto, como ha ocurrido en Colombia, en otros países de la región. Se descubrió hace un año, a raíz de una intoxicación masiva, que a estos niños se les estaba dando alimentos no aptos para el consumo humano, carne de caballo de 4ª categoría, en mal estado, infectada, etcétera, etcétera. Y cuando se indaga sobre el tema, se llega a la conclusión de que hay un pacto con empresas proveedoras que están vinculadas a la ministra, que después fue nuestra presidenta del gobierno, con varios viceministros en una trama de corrupción muy grande.
Cuando planteamos incorporarnos como víctimas en estos casos de Caliwarma, porque se abrieron varios procesos alrededor, se nos dijo que no con estos argumentos. Después se dijo que no era que la corrupción afectara intereses difusos, sino que afectaba únicamente los intereses del Estado. Bueno, hemos escalado a través de una serie de apelaciones, de acciones, hasta que hemos llegado a un magistrado supremo, dado que la presidenta también está siendo investigada en el caso, que finalmente ha dicho el artículo 94.4 del Código Procesal Penal sí admite una incorporación de una asociación civil de estas características y se nos ha permitido ingresar por primera vez en la historia de la jurisprudencia peruana, se ha permitido a una asociación ingresar como víctima en el proceso. Vamos a ver todavía qué pasa, porque esa resolución es apelable a una sala de 3 supremos que yo espero que van a confirmar, porque la verdad no caben interpretaciones de otro tipo. Gracias, José. Así que vemos que es posible esta lucha en la medida en que encontremos nichos de integridad, nichos de independencia judicial. Y ahora nos vamos a pasar al caso de Venezuela, donde por lo menos hay 10 informes internacionales de distintos mecanismos de protección de derechos humanos que dicen que en Venezuela existe una absoluta falta de independencia judicial. No se puede hacer nada para luchar contra la corrupción dentro de Venezuela. Y aquí María Alejandra nos va a contar una iniciativa muy interesante de recuperación de activos venezolanos en el exterior, ¿no? Y le vamos a preguntar qué desafíos enfrenta para promover esta idea de empujar procesos de recuperación, restitución, devolución social de los activos a las comunidades afectadas, a los nacionales venezolanos, que son las grandes víctimas de la mega corrupción que hay en el país. Gracias, Ramiro. Y bueno, primero, muchas gracias a DPLF por la invitación y a la Universidad de Miami y de la Florida que están apoyando este tipo de iniciativas. Hace 6 años, el primer gran caso contra un corrupto venezolano fue terminado aquí en los Estados Unidos. Fue contra el ex tesorero de uno de los últimos periodos de Chávez, que en un juicio aquí en los Estados Unidos le quitaron $1.000 millones. Este personaje, que se llama Alejandro Andrade, que cumplió cárcel y ahora anda libre, no era un personaje particularmente poderoso dentro de la estructura de poder del chavismo. Era un funcionario, digamos, medio que le respondía a Chávez. Y a ese personaje le quitaron $1.000 millones. Yo lo que quiero es que se hagan una idea de cómo puede ser el tema. En la corrupción venezolana se calculan alrededor de $500.000 millones en los últimos 25 años que han salido nada más del erario público. Y eso no incluye actividades ilícitas propiamente, como tráfico de drogas, como tráfico ilegal de oro, extorsión, es decir, no incluye nada de eso, solamente el dinero público. Estamos hablando de $500.000 millones y esto probablemente es conservador. La iniciativa de recuperación de activos venezolanos que yo represento es una organización sin fines de lucro liderada por ciudadanos venezolano-americanos que está dedicada a recuperar y buscar regresar de manera transparente al pueblo venezolano los activos que se robaron y que se procesan en casos en las Cortes Americanas. Además, INRAP monitorea los casos y el estado de los activos a través de una base de datos pública, de la cual voy a hablar posteriormente. Entonces, como decía Ramiro, cuando miramos el caso venezolano, lo primero que debemos reconocer es que estamos en uno de los ecosistemas de corrupción más complejos del hemisferio, porque incluye la destrucción total del Estado de Derecho, la captura completa de la justicia, la consolidación de redes criminales que funcionan como estructuras dentro del Estado y paraestatales. Y esto ha hecho imposible cualquier proceso de recuperación de activos dentro del país, incluso considerando la paradoja de que el mismo gobierno de Maduro aprobó en el 2023 la primera ley de recuperación de activos en Venezuela. Por eso la respuesta, y es lo que demuestra la experiencia de INRAP, ha tenido que venir desde fuera, desde terceras jurisdicciones, que son precisamente los lugares donde han terminado muchos de los activos.
Según cifras de Transparencia Venezuela, en este momento están activos 254 casos en distintas jurisdicciones. Y el monto estimado de las transacciones vinculadas a estos 254 casos nada más están alrededor de los 65.000 millones de dólares. Pero trabajar desde fuera, como la diáspora, no significa excluir a las víctimas. Al contrario, en muchos contextos autoritarios es la única forma de que las víctimas puedan de alguna manera participar. Lo que hemos aprendido es que existen tres líneas de acción principales. La primera es la documentación de los delitos y de los activos. Entonces, les hablaba del esfuerzo de Transparencia Venezuela, que sigue los casos, y nosotros estamos llevando una base de datos que ha contabilizado 72 casos activos en los Estados Unidos nada más, y en los cuales se incluyen órdenes de confiscación por 4.000 millones de dólares. La documentación, cuando se hace de manera rigurosa y pública, tiene dos efectos. Uno, protege la verdad. Y dos, informa los procesos de justicia transicional y restitución porque dota a los actores internacionales de evidencia verificable que respalda las decisiones de reparación. La segunda, la creación de mecanismos de restitución que sean ágiles y que incluyen desde su origen a la participación de la sociedad civil. Nuestra iniciativa bandera es una iniciativa legislativa que se llama la PANA Act, que es una ley que busca crear un fondo especial en los Estados Unidos para proteger y eventualmente regresar esos activos que se están recuperando en los 72 casos que le comenté y que se protejan en un fondo especial que está dentro del Departamento del Tesoro y que maneja el Departamento de Estado. Y esta estructura en particular porque cuando los activos se recuperan en una jurisdicción tercera, esos activos legalmente pertenecen al país que los recupera. Moralmente, en este caso, son de Venezuela, pero legalmente son de los Estados Unidos. Y es un acto gracioso que los quieran regresar. Y nosotros estamos tratando de una iniciativa que de alguna manera obligue a ese proceso. Entonces, el fondo es un canal protegido, claro, auditable y además blindado políticamente. Y la tercera línea es la movilización cívica y la incidencia legislativa. Nuestro proyecto legislativo acaba en septiembre de ser aprobado en la Cámara, en la Sala de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Congreso y estamos esperando ir a plenarias y luego a Senado. Después de 5 años de esfuerzo, ese de verdad es un gran logro, más en el contexto de polarización. Para terminar, la experiencia venezolana demuestra que la participación de la sociedad civil con el objetivo de darle prioridad a las víctimas no solo es posible, sino indispensable para que los fondos no terminen en manos políticas o se pierdan en la burocracia. Recuperar activos es importante, pero restituirlos con agilidad y con integridad es más importante. Y eso solo se logra cuando las víctimas y la sociedad civil están presentes desde el principio del diseño de las soluciones hasta el final. Muchas gracias, María Alejandra, muy claro. Y vamos a continuar ahora con Ana Carazo, quien desde el Centro de Administración de Justicia ha venido promoviendo distintos programas de mejoramiento de las capacidades de los operadores de justicia en la lucha contra la corrupción, ¿no? Hemos visto que además de un marco legal, se necesita la movilización de la sociedad civil, el desarrollo de capacidades, de instrumentos creativos. Y aquí yo digo, hay que tener como una perspectiva, no de mercado, pero sí de oferta y demanda, ¿no? Porque si empoderamos a la sociedad civil en su capacidad de denuncia, pero no hay capacidad de respuesta, creas mayor expectativa o mayor desesperanza, desasosiego, porque pues hay un sentido de que de que nada funciona. Entonces, ¿qué necesitamos reforzar para que esa participación sea efectivo? Gracias. Y muy buenas tardes a todos. Muy agradecida por la invitación y la participación acá y los esfuerzos conjuntos que estamos haciendo la Universidad Internacional de la Florida, la Universidad de Miami, específicamente la Facultad de Derecho y de PNF en este panel. Quizá hay algunos aspectos a discutir y oyendo a mis colegas que me han antecedido en el tema, y quisiera hacer antes que nada un poquito de historia, porque inicialmente el tema de anticorrupción, tradicionalmente, lo hemos venido o se ha venido enfocando desde un punto de vista muy formalista, muy legalista,
no podemos hacer nada y me retrotraigo a la década de los 80 y los 90. No podemos hacer mucho porque no tenemos legislación. Nuestros códigos penales son antiguos, nuestros códigos procesales penales son antiguos, no hay legislación específica en materia de corrupción y vamos evolucionando. Y voy a poner un ejemplo con el último país, Venezuela, y me retrotraigo a la década de los 90 cuando haciendo un estudio de necesidades sobre cómo mejorar la situación de la independencia judicial, de las capacidades del órgano judicial y su lucha anticorrupción, y nos caemos en el famoso Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Nacional, que para los años 90 ya tenía 15 años de formado, tenía toda una estructura de una fiscalía, fiscales, asistentes de fiscales, investigadores, defensores, jueces especializados en salvaguarda del patrimonio nacional. Y la primera pregunta que hacemos, o que nos hicimos en aquel entonces, fue, bueno, ¿cuántos procesos tienen ante el tribunal? Estamos hablando 15 años de trabajo. 2. ¿Cuántas condenatorias? Ninguna. Entonces, si nos retrotraemos a esa historia y vemos lo que ha pasado en estos últimos 30 años, es un tema de voluntad. Podemos tener excusas de cambios legislativos, podemos tener excusas de reformas, podemos tener excusas de falta de procesos. Digo yo excusas porque cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Cuando hay voluntad cívica se pueden hacer las cosas, cuando hay voluntad política se pueden hacer las cosas. Creo que hemos avanzado en términos de toda la reforma procesal penal en Latinoamérica en los últimos 30 años. Hemos formado profesionales en las nuevas normativas, hemos formado profesionales en la defensa de los derechos fundamentales. Pero falta y sigue faltando formación en términos de voluntad real de aplicación de la normativa, de voluntad real de aplicación de las sanciones, de voluntad real de actuar con probidad. Y lo vemos en los distintos países. Lo vimos dramáticamente en Guatemala, lo vemos y lo hemos visto en Nicaragua, y me voy a otras décadas y no en historia reciente que tal vez nos afecta y lo tenemos más presente, pero yo recuerdo resolución de una jueza en Nicaragua en donde decide que se otorga prisión por cárcel, prisión o casa por prisión a un expresidente e interpreta que la casa es toda Nicaragua. Entonces, creo que algunos en la mesa recordamos lamentablemente esas decisiones catastróficas y totalmente atentatorias a los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Y estamos en una década en donde ese atentado al Estado de Derecho es todavía más evidente, más fuerte y, diría yo, sin ningún tabú. Y creo que un tema importante en términos de la lucha, de la protección de los derechos fundamentales, de la protección del Estado de Derecho y de la lucha anticorrupción, es ese trabajo conjunto de aplicación, de concientización. Las normas existen, los procesos existen, pero hay que tener conciencia y voluntad para trabajar con organizaciones de sociedad civil, fortalecer la sociedad civil en la documentación para uso futuro de los elementos de prueba o de las futuras evidencias en los procesos tanto nacionales como internacionales. Y yo creo que el trabajo fundamental de desarrollo de voluntad política internacional, política nacional, de voluntad política nacional y de unificación de esfuerzos, entes privados, sociedad civil y todavía los elementos probos que existen en algunos países en el sector justicia, que está altamente
dañado en Latinoamérica y debe existir y todavía se está a tiempo para trabajar en esas áreas. Gracias. Importante reflexión, voluntad política, lo que me permite pasar la pregunta a Julio José. Tal vez la mayor expresión de voluntad política en los países de la región se da en distintos mandatos, compromisos que han asumido nuestros estados en el marco de la Organización de Estados Americanos. Eh, la transparencia es un elemento esencial de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana. El, la, la, el año 2001 se firmó la Convención Interamericana contra la Corrupción, se tiene el MESISIC, la Comisión adoptó su informe del 2011, el propio Comité Jurídico Interamericano presentó un estudio centrado en las víctimas. Ah, ¿Qué hacer para todos estos esfuerzos, todas estas condiciones que han sido presentadas hasta ahora en el panel? Puedan tener como unas líneas de trabajo donde toda la región exprese su voluntad política en la lucha contra la corrupción y qué más podemos hacer para contribuir desde la región en el avance de esta agenda desde los órganos hemisféricos. Gracias, buenas tardes, Ramiro. Gracias por la moderación y buenas tardes a todas y todos. Gracias en primer término a las entidades que han organizado este evento por su invitación y también a las personas que concretamente, digamos, lo han materializado y llevado a realizarse, ¿no? Eh, Agradezco también a las personas que siguen, que se encuentran acompañándonos y quienes nos acompañan de manera virtual. Pues ya se ha mencionado aquí que hemos escuchado durante mucho tiempo el decir que la corrupción es un crimen sin víctimas. Hemos escuchado eso durante décadas. Es un criterio que había dominado eh, los sistemas jurídicos. Sin embargo, cada organismo ha venido, ciertamente como menciona Ramiro, cada organismo ha ido en el marco de sus competencias adoptando decisiones que han logrado avances en este tema en particular. Me permito retomar el informe sobre la participación de víctimas en procesos penales contra actos de corrupción que fue aprobado por el Comité Jurídico Interamericano en agosto de 2024. Se trata ciertamente de un importante documento cuya relatoría recayó precisamente sobre el doctor Ramiro Orías. En ese informe, el comité pues, retoma, como dije, en el marco de su competencia, que la corrupción sí tiene víctimas concretas que son identificables y que sufren consecuencias reales. Es decir, no es un secreto cómo puede traducirse el hecho de que todo este dinero vaya a parar por medios ilícitos al bolsillo de tan pocas personas, que es dinero público con el que se deben hacer cosas, ¿no? Con presupuestos que se han aprobado, ciertamente, de conformidad con los marcos jurídicos de estos estados. Entonces, el hecho de esa desviación de fondos, como hemos escuchado en algunos casos importantísima, sí genera efectos adversos contra personas reales que sufren consecuencias directas en sus personas. Entonces, el informe del Comité Jurídico establece directrices claras, que las víctimas tienen que poder contar con la posibilidad de participar en la persecución de estos actos de corrupción. Pero hay una diferencia entre lo que ocurre en la realidad con el deber ser, ¿no? Por eso me permito referirme a tres desafíos que, según mi criterio, se enfrenta en esa tarea de llevar a la práctica los deseos de dotar a las personas de la posibilidad de perseguir los actos de corrupción. Primeramente, el vacío normativo legal. Sabemos que para poder condenar a una persona por acto de corrupción tiene que haber una tipificación de conformidad con el ordenamiento jurídico penal. Tiene que haber una sanción establecida con anterioridad a la comisión del hecho. Entonces, ciertamente no hay en el hemisferio una uniformidad legislativa en este sentido que permita de manera inequívoca a tribunales eh, eh, condenar a personas por hechos tipificados con anterioridad a la comisión
por hechos tipificados con anterioridad como crímenes, ¿no? En ese sentido, entonces, la práctica nacional y uniforme para que las víctimas acudan a estos procesos y puedan, digamos, tener legitimación procesal debe existir. Ciertamente, algunos países permiten que personas puedan acudir a estos procesos al entenderlo como casos de interés público. Sin embargo, esa clasificación pudiera no resultar ser suficiente para poder establecer sanciones de carácter penal, y esa ambigüedad genera un importante nivel de incertidumbre jurídica. Y cuando hay incertidumbre jurídica, los tribunales tienden a ser conservadores, los actores estatales en general tienden a ser conservadores. Por ejemplo, el informe del Comité Jurídico Interamericano recoge un caso del año 2020 en el que un tribunal reconoció la participación de una asociación civil en un caso contra un exgobernador, pero que no acreditó afectación directa en sus intereses jurídicos, el mismo tema que venimos mencionando. Esa visión ciertamente ignora el daño social y colectivo que se sufre por la corrupción, y esa incertidumbre debe desmantelarse. En un segundo desafío, identificamos una brecha entre la norma y la práctica, ¿no? Se ha mencionado ya lo relativo a la intención, a la voluntad de los actores estatales para perseguir la corrupción. Eso se puede desmontar con, primeramente, la asignación de recursos para gestionar los procesos, las metodologías para cuantificar el daño social y los protocolos para la reparación integral. Evidentemente, no basta con que estos mecanismos estén previstos, sino que también debe haber la voluntad para llevarlos a la práctica. Son capacidades institucionales, pero tiene que haber una voluntad para llevarlas a la práctica. Un tercer desafío, entonces, es el riesgo real que enfrentan las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al hecho de que personas que actúan como denunciantes, tales como periodistas, o en general defensores de derechos humanos que investigan casos de corrupción, son atacados sistemáticamente. Y estos ataques llegan incluso a poner en riesgo su seguridad y su vida. El mecanismo de protección debe protegerse a estas personas para que el hecho de que se empodere a la ciudadanía para que pueda perseguir y denunciar estos actos no se constituya en un arma de doble filo que termine redundando en un daño o afectación a las personas que impulsan estos casos. Son desafíos que se pueden superar, pero que requieren, como decíamos, voluntad. Pero principalmente requieren que los estados cumplan con sus obligaciones que han adquirido en virtud de tratados de los cuales son partes. Eso es muy importante. Las recomendaciones que el comité hace en su informe se refieren a compromisos ya adquiridos por los estados y que tienen que ser llevados a la práctica de conformidad con su obligación de implementar sus compromisos internacionales en el ámbito interno. Estos compromisos deben hacerse siguiendo los mecanismos establecidos por los propios estados en sus constituciones, en sus marcos jurídicos, pero tienen que llevarse a la práctica porque una consecuencia real de un compromiso internacional es que debe llevarse a la práctica, debe implementarse internamente de conformidad, evidentemente, con los ordenamientos jurídicos. El hecho está en que la ciudadanía debe llegar a convertirse en una aliada, no tan solo incluso para lo que se refiere a la persecución de la corrupción, sino incluso también para la prevención, que sería incluso una tarea más provechosa para nuestras sociedades. Es decir, mover esto del ámbito vertical y estatal a uno participativo y democrático. Gracias. Muchas gracias, Julio. Como hemos podido ver en esta primera ronda, hay un conjunto de problemas que tienen que ver con las normas, con las prácticas, con las instituciones, con el trabajo coordinado entre todos los actores, con la voluntad política, con el rol que pueden tener los organismos internacionales, la sociedad civil y los propios estados en generar estas condiciones. En ese sentido, vamos a entrar a la segunda ronda del panel en relación ya a las recomendaciones propositivas de qué cosas se necesitan. Y volvemos con Estefanía, que a la luz de su experiencia de litigio, eh, ¿cómo se pueden mejorar esas estrategias de trabajo? ¿Qué medidas se les pueden pedir a los estados
para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cumplir este rol? Muchas gracias, Ramiro. Pues mira, creo que algo muy importante que es desde la perspectiva de combate a la corrupción en la parte penal, es muy importante tener en cuenta qué busca un proceso penal. En general, creo que coincidimos en que busca verdad, justicia y reparación. Me atrevería a decir que en México y muy seguramente en otros de los países de los colegas que me acompañan, negar y continuar negando la participación procesal de las víctimas en procesos de corrupción, en procesos penales por casos de corrupción, es condenarlos a no tener verdad, justicia ni reparación. Y creo que, por ejemplo, el caso Duarte en el que Tojil ha participado dibuja eso a la luz de qué pasó 8 años después. Javier Duarte fue señalado por investigaciones públicas y periodísticas por una serie de actos muy posiblemente de corrupción, desvíos, incluso vinculado a temas de posibles desapariciones. Es extraditado y se inicia un proceso penal por crimen organizado y lavado de dinero. Posteriormente, la Fiscalía hace una reclasificación de los cargos, se queda solo el tema de lavado de dinero y le da un acuerdo como un agreement para tener esta sentencia de 9 años de prisión. Estamos ya a punto de que ese momento llegue y de hecho ahorita en México gran parte de la discusión es que él solicita ya su salida anticipada por el cumplimiento de esa condena. ¿Qué pasó en todo alrededor? No hubo recuperación de los activos que se referían, que es muy importante. No hubo un juicio que acreditara si era culpable o era inocente, si esos eran los cargos correctos o no. No hubo un análisis de la potencial red que participó, no solamente era un individuo, sino un grupo de personas. Y lo que Tojil fue señalando en este subsecuente hecho de potenciales actos corruptos ante la Fiscalía es lo que necesitamos, no solamente es que se reparen los daños, que es muy importante, pero verdad y justicia para la ciudadanía, para las víctimas que directamente resintieron esos hechos. Y ese cierre de puertas creo que es condenar todos esos procesos penales a no tener ninguno de estos tres fines. Entonces, creo que estamos en un momento crucial y aprovechando en el marco de estas audiencias públicas, en donde creo que la comisión, que sabemos que no puede llevar, digamos, resultados de todas las problemáticas de nuestros países, pero que en este tema que implica una problemática común para diversos países, tiene ya casos importantes en sus manos que puede iniciar, procesar y dar luz y claridad de precedentes que pueden hoy marcar toda la diferencia, no solo para México, sino para toda la región. Entonces, creo que no quitar el dedo de ejercer que se aplique la ley. En México tenemos ley, hay un poco el artículo 4 de la Ley General de Víctimas señala lo mismo que el artículo 94 que señalaba José hace un momento, y lo que necesitamos es que se apliquen esas normas que hoy ya tenemos. Muchas gracias. Gracias. En el mismo sentido, continuamos con José, que en su primera intervención nos hablaba del importante rol que tienen los ministerios públicos en desarrollar investigaciones objetivas en la persecución de los delitos de corrupción. Hoy se ve la necesidad de que ese trabajo no puede ser disociado al rol procesal de las víctimas, de las comunidades, de las personas afectadas. Inclusive leí un interesante guía de trabajo del INESIP en Argentina que habla de la persecución penal comunitaria. ¿Qué pueden hacer los ministerios públicos para hacer este trabajo más cercano a las comunidades, más cercano a las víctimas? Bueno, yo creo que hay varios planos en los que se puede actuar. Al Ministerio Público, por lo menos de la experiencia que tenemos nosotros, hay que retar. No puede ser que saquen argumentos que no tienen ningún fundamento legal. A nosotros, en los varios intentos previos a que se aceptara nuestra participación, se nos ha dicho que no teníamos legitimidad, que nuestro interés era un interés patrimonial para quedarnos con las indemnizaciones, que teníamos que tener la autorización de las víctimas para poder participar cuando hay un texto expreso de la ley en ese sentido. Entonces, creo que hay que retar y cuando sea necesario incluso confrontar con acciones disciplinarias o penales a aquellos que prevarican inaplicando una norma que está expresamente establecida en la ley.
En segundo lugar, creo que hay que internacionalizar este problema. Estamos haciendo ahora esfuerzos con la UNCA Coalition, se está llevando ahora en Qatar, habrá una nueva ronda de los países vinculados a la convención y va a haber eventos donde se discutirá el tema de las víctimas ya en una perspectiva más global. Hemos logrado que se produzcan al interior de la coalición algunos amicus curiae, informes técnicos que nos están sirviendo a quienes estamos actuando directamente en los casos, y eso es fundamental. Esa es una manera de internacionalizar, es decir, que haya un lugar común en todas las organizaciones que estamos en este esfuerzo, pero también las instancias supranacionales. Ya se han llevado casos al sistema interamericano, está el caso de Funcamama, del cáncer de mama en mujeres en Venezuela. En un primer momento quedó medio estancado, pero recientemente, la semana pasada, nos han dado la buena noticia que han decidido notificar a Venezuela para que responda sobre esto. Hemos planteado también el caso de Caliwarma en ese sentido y a partir del informe sobre corrupción y derechos humanos, creo que se ha abierto una posibilidad de llevar al sistema interamericano casos de violación de derechos humanos con origen en corrupción para que sea el sistema interamericano el que se pronuncie. Y tercero, cosa que hemos discutido también entre las organizaciones de la región, desarrollar campañas que de alguna manera permitan a la ciudadanía, a la sociedad civil tomar conciencia de la visibilización de las víctimas, pero también a los operadores sobre la falta en la que están incurriendo. Creo que ahí hay un espacio bastante grande de movilización social que debemos impulsar. Gracias, José. Vamos a continuar ahora con David Morales. Cuando nos hablaba de la situación del Salvador, pues un poco de Salvador, porque no se podía hacer mucho o casi nada con las herramientas del derecho. ¿Qué hace falta? ¿Qué se puede hacer en estos contextos represivos para enfrentar esta situación? Gracias, Ramiro, y muy interesante las diferentes perspectivas y experiencias, porque creo que nos ilustran también sobre qué hacer en El Salvador. Y cuando se toca la experiencia de Venezuela y se habla de un sistema de justicia totalmente cooptado, pues justamente lo que ha ocurrido ahora en El Salvador. Y ese es el escenario, El Salvador, muy similar a Venezuela y con muchas prácticas de Estado también muy similares a Nicaragua. Entonces tenemos legislación, hay experiencia, hemos tenido organizaciones de la sociedad civil especializadas en la lucha por la transparencia, en la lucha anticorrupción, personas luchadoras muy comprometidas, ahora están en el exilio o criminalizadas. Y bueno, Ruth López, nuestra compañera criminalizada, había presentado más de 15 denuncias por casos de corrupción en los últimos 2 años o 3 y ninguna fue tramitada por las autoridades judiciales, ¿no? Al contrario, ella es la que está ahora detenida y bajo cargo de un delito, cargo falso de un delito de corrupción. Es algo que justamente en una audiencia regional vamos a plantear a la comisión. Y por otro lado, el escenario represivo en los territorios también lo hace muy difícil. Yo quiero ampliar muy puntualmente sobre esta herramienta de censura, que es la nueva ley de agentes extranjeros, aprobada justamente también en mayo de este año. Esta ley impone un impuesto de perfil confiscatorio del 30% de cualquier transferencia de cooperación internacional que reciba cualquier organización que el gobierno decida que le incomoda y que bajo criterios ambiguos decida que su trabajo es político. Entonces esto va a ocurrir sobre todas las organizaciones. Pero además puede el gobierno a partir de esta ley criminalizar personas individualmente, cerrar organizaciones e inclusive imponer multas que pueden llegar hasta el $250,000. Entonces es una ley que incluso criminaliza. Por eso varias organizaciones, entre ellas la organización a la que pertenezco, Cristosal, en este escenario de persecución ha tenido que cerrar operaciones en El Salvador y otras organizaciones también. Hay organizaciones especializadas en transparencia que ya están anunciando que las han registrado como agentes extranjeros y les han aplicado el impuesto. Entonces será muy difícil trabajar. Personas que luchan contra la corrupción están en este momento, que han luchado por años, están exiliadas.
Entonces, la lucha internacional, la lucha por dar a conocer que esto ocurre, que a la base tiene estas prácticas de gran corrupción, toda esta consolidación autoritaria de El Salvador, la experiencia venezolana me parece interesantísima. ¿Verdad? Creo que es uno de los ejes a seguir. Nosotros estamos presentando la situación de El Salvador en los diferentes sistemas internacionales. Y de hecho, la Comisión Interamericana es la que, dijéramos, está a la vanguardia poniendo atención sobre El Salvador, con medidas cautelares e informes especiales o informes de fondo que está admitiendo. Y de hecho, el tema del régimen de excepción cuenta ya con un informe especial de la Comisión. Y detrás del régimen de excepción hay todo un esquema de corrupción, ¿no? Construcciones de cárceles, permisos legislativos para hacer contrataciones directas, donde luego viene el clientelismo. Las víctimas de la corrupción en El Salvador directas están a la vista, ¿verdad? Las víctimas que murieron durante la pandemia, las personas detenidas arbitrariamente en las cárceles, que le exigen paquete de alimentos y de medicinas a los familiares, que luego no son entregados porque se van a la corrupción y están muriendo dentro de las cárceles. eh, Obras totalmente opacas, ¿no? Con proyectos asignados a dedo, mega obras que están generando desplazamientos forzados de población. Incluso en el caso de la masacre del Mozote, que también acompañamos, tenemos casos de expropiaciones a víctimas para construir obras que no se realizan o que incluso van a ser contaminantes en procesos sumamente opacos. Las víctimas están ahí. Yo estoy seguro que la organización comunitaria en El Salvador va a resistir. De hecho, pese a toda esta oleada de 2025 y lo que ha estado ocurriendo en los últimos 3 años bajo régimen de excepción, hay una resistencia. Están teniendo ahorita, justamente en esta coyuntura, teniendo que guardar silencio, están siendo presionados por el registro de agentes extranjeros, no pueden recibir cooperación, pero hay una aún con mucho miedo, hay una dinámica interna. Aunque no sea tan visible, esta organización comunitaria va a resistir y aún en este escenario está surgiendo públicamente en algunos espacios, como las víctimas del régimen de excepción, luchas por el medio ambiente, por defender territorios, están ocurriendo en este momento. Así que conectar lo internacional con la resistencia comunitaria es como un escenario que se nos abre como el gran desafío para El Salvador. Gracias, David. Ah, pasamos rápidamente a María Alejandra y en esta segunda parte preguntarle esta idea de promover el uso y disposición de bienes incautados a la corrupción a un fin social, ¿cómo darle su efecto como una forma de reparación, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir al desarrollo de ciertos estándares a partir de esta buena práctica que puedan ser más generalizados en la región? Bueno, primero, quizás yendo de un aspecto más global hacia uno más particular, desde la diáspora y desde fuera, apoyar los esfuerzos que se hacen dentro del territorio nacional para que se cumplan los compromisos de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La sociedad civil puede participar y lo hemos hecho nosotros, no solo en hacerle seguimiento a los compromisos no cumplidos por nuestros países. Nosotros hemos participado en los informes paralelos, pero además hay que tomarse tiempo en difundir y en explicarle a la gente que esos son compromisos que los países tienen que cumplir y que cuando no los está cumpliendo les afecta de manera directa. Si ese conocimiento no lo hay en la población, es muy difícil que pueda haber esa conexión y esa generación de responsabilidad. Pero tengo que decir que en el caso venezolano además es muy admirable porque desde hace más de 20 años hay más de 200 organizaciones de la sociedad civil recabando datos que han sustentado los más de 10 informes internacionales que han sido fundamentales para develar el caso venezolano afuera. Y en nuestro caso ha sido fundamental en nuestra incidencia en Washington para el paso de nuestra ley, porque la data se ha recolectado, está ahí, está revestida de seriedad, ha sido revisada, se ha presentado en los foros más importantes y eso es una labor titánica que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, los activistas venezolanos. Y eso es un trabajo que ha tenido impacto internacional, pero que de alguna manera hace fácil el trabajo que los que estamos afuera.
¿no? Y hay que reconocerlo y hay que darle su valor. Em, Aparte de esto, creo que la sociedad civil debemos impulsar porque en el sistema interamericano se adopten los principios del Foro Global de Recuperación de Activos, que es un foro que generó el listado de principios de retorno de activos que implicaba retorno responsable, participación de víctimas, transparencia y rendición de cuentas, cooperación internacional, y que ha dado lugar a las iniciativas más creativas de reparación de activos que se han dado, como las que se han dado en Uzbekistán, en Kazajistán, en donde se han diseñado diversos mecanismos para que la sociedad civil implemente, sea un ente contralor, esté en la parte de la evaluación, de la ejecución, de la decisión de prioridades, con distintas aprendizajes y fallas, pero se ha avanzado en iniciativas creativas que saltan la vía tradicional de recuperación de activos por la vía Estado-Estado, cuando eso no es posible, porque el Estado, digamos, receptor o que originalmente perdió los activos, todavía sigue inmerso en un ámbito de corrupción tan violento que sería una irresponsabilidad regresarle los activos. Eh, lo otro es la cooperación de la sociedad civil a nivel internacional. Esta mesa es un ejemplo de ellos, pero nuestro trabajo se ha adelantado gracias al apoyo de numerosos especialistas de todas partes del mundo que nos han apoyado en cómo diseñar instrumentos. Nosotros estamos, por ejemplo, en este momento preparando el instrumento de gobierno del fondo que estamos proponiendo acá en los Estados Unidos para presentárselo a la administración. Y en la evaluación de ese instrumento de gobierno han participado varios especialistas internacionales que lo han hecho de manera pro bono para apoyar la causa venezolana. Y esa cooperación, como le digo, esta mesa es un ejemplo, es fundamental para que las iniciativas tengan viabilidad, sean realmente adaptadas a los sistemas legales donde se están presentando y cumplan todos los requisitos. Y luego hablábamos antes del tema de la voluntad política. Y yo creo que los ejemplos que aquí se han mostrado, específicamente los de Perú y México, muestran que muchas veces los estados no tienen la voluntad política. Acá en Estados Unidos nadie tenía la voluntad política de proponer ningún fondo para devolver nada. Es decir, ese dinero se puede utilizar legalmente dentro de la estructura americana para fines que tienen que ver con cumplimiento de la ley, contratación de oficiales, etcétera. La voluntad política vino porque los ciudadanos nos organizamos y la pedimos, porque hicimos la presión. Y esa es la manera en la que yo quiero quizás dar la vuelta al círculo, que es que nos toca, cuando los estados no responden, que es lo más usual, es organizarnos y presionar para que este tema se vuelva importante en la agenda pública, para que manejemos los argumentos adecuados para convencer a los legisladores. Yo les puedo decir que en este momento nosotros no hemos encontrado una oficina legislativa que se oponga a nuestro proyecto de ley, por ejemplo, que tenga una observación de fondo. No se les había ocurrido. Bueno, aquí está la idea, vamos a llevarla a cabo y así se ha adelantado. Entonces, es ese rol que tenemos los ciudadanos de participar y usar los sistemas que existen, para lo cual nos tenemos que responsabilizar, aprender de ellos y colaborar. Gracias, María Alejandra. Así que volvemos a la centralidad de la voluntad política y el tema justamente lo trajo a la mesa a Ana. ¿Cómo avanzar para construir esa voluntad política? ¿Cómo avanzar en la necesidad desde la sociedad civil, desde la academia, desde las universidades, desde los propios estados, para promover estas políticas de reforma de los sistemas de justicia que mejoren la capacidad de rendición de cuentas, que reconozcan la participación de las víctimas en los procesos contra la corrupción? Gracias. En esa línea quizá hay cuatro o cinco áreas importantes que es importante recordar y quizá yo empezaría por la que originalmente iba a ser la última, pero creo que es la primera, y es el fortalecer y apoyar las alianzas dirigidas a la elaboración de guías de lecciones aprendidas. Y muy importante, la difusión de esas lecciones aprendidas. Creo que en esta mesa estamos hablando de lecciones aprendidas, lecciones muy dolorosas.
de esfuerzos tenaces y de iniciativas creativas y que lamentablemente no están documentadas. Las discutimos en estas mesas y nos reunimos, analizamos, pero creo que es importante que pensemos en una tarea de fortalecimiento de las alianzas nacionales, de las alianzas internacionales y que elaboremos esas lecciones aprendidas, nos sentemos a ver cómo enfrentamos cada uno de los países la problemática, que es una problemática común. Desgraciadamente, la corrupción tiene un impacto directo e indirecto muy serio en las víctimas, que son mayoritariamente ignoradas, eh, y, y la corrupción genera impunidad. La impunidad genera empoderamiento en los actores corruptos y la desestructuración del Estado de Derecho. Y, y es un círculo lamentablemente vicioso que unido sociedad civil eh, tiene la posibilidad aún de actuar y de exigir de los sectores encargados de la gobernanza que aún tienen una visión más o menos ética o proba, el retroceder en ese avance tan acelerado de la cooptación de las instituciones gubernamentales, de las instituciones controladoras de la gestión y de la administración de justicia. Esa, digamos, sería una primera área. Luego, el fortalecimiento y el apoyo de las organizaciones de sociedad civil que están reuniendo todas las evidencias y que compartan las metodologías y las estructuras y los aprendizajes. No necesariamente el comportamiento de las redes es exactamente igual en los países, pero el análisis de lo que ha funcionado en un país puede ser aplicable a otro país con ajustes más o menos, pero es importante esa discusión y esa difusión de información. Creo que también nos estamos quedando en el combate de la corrupción, en la recopilación, en la reforma normativa, pero nos hace falta la difusión del impacto que se está teniendo con los alcances en algunos casos no tan profundos de reformas normativas, pero cada paso es importante y creo que la difusión del impacto que esos pequeños pasos están teniendo es importante para continuar en esa lucha que no es una lucha de corto plazo, esto no es una carrera rápida, es una maratón y creo que debemos estructurarnos en ese sentido. La unificación, el fortalecimiento, las alianzas, la visión conjunta, la difusión de información y el acercamiento a la sociedad civil respecto de los mecanismos a los que todavía tienen acceso es importante, porque también dentro de las víctimas existe una frustración profunda ante la no respuesta del Estado a sus necesidades y ante la agresión directa del Estado corrupto frente a sus derechos y ante la violación de sus derechos fundamentales. Y por último, no menos importante, el fortalecimiento de los aspectos normativos, fortalecimiento del Estado de Derecho, que todavía hay mucho que hacer. No porque no existan normas, hay normas también dentro del proceso de las lecciones aprendidas, también tenemos que ver cómo interpretamos esas normas más ampliamente y menos restrictivamente y cómo formamos y contribuimos en la formación de los actores del sistema en la interpretación más flexible de esas normas y más en beneficio de la tutela de los derechos fundamentales de las víctimas. Gracias, Ana. Y a Julio José le hacemos la misma pregunta, pero desde una perspectiva de los organismos internacionales. ¿Cómo los órganos de la OEA pueden incorporar este enfoque para reforzar la lucha contra la corrupción en nuestros estados? Gracias, una pregunta muy interesante. Yo creo que no, primero que todo, para tener un enfoque integral, tienen que los organismos actuar en conjunto. Tiene que haber una coordinación
creo que no es necesario crear mecanismos nuevos, sino más bien lograr que los mecanismos que ya están trabajen de manera coordinada. Por ejemplo, el Comité Jurídico Interamericano tiene sus mandatos, están establecidos, derecho público. Evidentemente, ningún organismo de esto puede actuar fuera del ámbito de sus competencias, pero el Comité Jurídico tiene sus mandatos y pienso que en el marco de esos mandatos, el informe de 2024 ha dado un ejemplo de cómo puede actuarse. Por ejemplo, estableciendo o identificando instrumentos operativos, eh, estableciendo también cómo el derecho internacional puede, digamos, establecer directrices claras para determinar el daño social y colectivo que estos actos generen, parámetros para identificar a las víctimas y también criterios para la reparación integral, que es una de las obligaciones del Estado en el marco de su deber general de garantía. Entonces, también el comité puede, en el marco de sus competencias, propugnar por una armonización de la legislación nacional doméstica en el ámbito de los estados de la organización. Puede, por ejemplo, llevar a un siguiente paso el informe y proponer, digamos, una ley modelo, tal vez, que aborde cuestiones muy claras, como por ejemplo quién es víctima o cómo se establecen los criterios para considerar a una persona como víctima, cómo puede participar la víctima y, muy importante, cómo protegemos a esa víctima que ha decidido dar el paso y poner la cara para perseguir o denunciar estos actos. También pudiera el comité ayudar en la tipificación de la gran corrupción, esta corrupción que no se enmarca propiamente en ese robo, en esa estafa, esa gran corrupción que involucra diferentes tipos penales o que puede llegar a involucrar diferentes tipos penales como el lavado de activos, por ejemplo, la financiación del terrorismo, no necesariamente el terrorismo como lo hemos visto en los últimos años, del fundamentalismo religioso, pero otra modalidad. Es decir, están atados, pudieran estar atados a otros tipos penales, ya que los hechos en la práctica también están atados. En el caso del MESISIC, como mecanismo de implementación, puede incluir como criterio específico de evaluación en el marco de su labor, si los estados reconocen legitimación procesal a las víctimas, si existen mecanismos efectivos, por ejemplo, de reparación integral, y también si hay protocolos específicos para proteger a las víctimas, perdón, a los denunciantes o a los accionantes y a las personas que en definitiva, dedican a denunciar estos casos. El MESISIC ya desarrolló un modelo de normativa. Ahora convendría ver cómo pudieran establecerse guías para implementar esa normativa que ya se ha establecido, ese modelo. Tiene su portal Anticorrupción de las Américas, que puede, digamos, constituirse en un repositorio vivo de casos de éxito, de sentencias innovadoras o mecanismos de reparación que sí hayan dado casos de éxito, ¿no? Y en el caso de la Comisión Interamericana, como garante de derechos, la Comisión ya estableció en su informe de 2019 que la centralidad de las víctimas es un principio rector en materia de corrupción, y la Comisión actúa y puede continuar actuando a través de su mecanismo de peticiones individuales y casos, de modo que previo el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad puedan pasarse a casos y peticiones individuales, eventualmente pudieran llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en el marco de sus competencias, mediante la adopción de medidas cautelares que otorguen protección prioritaria para operadores de justicia, testigos, denunciantes, en definitiva partes en procesos de corrupción en el ámbito interno, cuya vida o seguridad esté en riesgo. Y también en cuanto a la cooperación técnica, yo creo que la comisión está en un excelente
una excelente posición para poder, digamos, capacitar a los estados y ayudarles a la implementación de sus obligaciones en el marco de los derechos humanos reconocidos y garantizados por la Convención Americana y los tratados aplicables del sistema. Y da también, cuarto lugar, a través de sus relatorías. Las relatorías es un mecanismo muy flexible de la Comisión para otorgar prioridad no solamente a países, sino también a temas. Pudiera evaluarse eso también, evidentemente, en el marco de sus competencias. Lo hace ya a través de sus comunicados de prensa, sus audiencias públicas, como esta que nos convocan en estos días aquí. Finalmente, reitero, creo que están los mecanismos. Vale la pena entonces explorar cómo estos mecanismos, en el marco de sus competencias, pueden trabajar de manera unificada y hacia una misma dirección. No ver cómo estos mecanismos pueden aunar esfuerzos para ir de manera unificada o coordinada hacia el mismo fin. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Julio. Como han podido ver, hay mucho por hacer. Tal vez hemos visto que nuestros estados tienen una enorme escasez de recursos, pero tal vez el recurso más escaso es el tiempo y tenemos aquí las limitaciones de una agenda tan activa y cargada que está promoviendo la Universidad de Miami junto a la Comisión Interamericana, y este salón tiene que ser arreglado para un evento que sigue. Pero lo que les pido, si tienen preguntas específicas con los expertos, vamos a continuar dialogando en el lobby, en la entrada de este salón, para no perjudicar, porque después aquí hay un acto y una proyección de una película. Pero simplemente cerrar diciendo que, como han podido ver en las 6 intervenciones, desde las 6 perspectivas hay una complejidad de problemas, pero también una riqueza de soluciones y de acciones por hacer con la sociedad civil, con la academia, con los operadores de justicia, con la necesidad de visibilizar, de documentar, de difundir este trabajo, las posibilidades que ofrece el propio sistema interamericano en su conjunto, el sistema interamericano de derechos humanos en su especificidad. Así que hay una gran agenda de trabajo hacia adelante, y con estas últimas reflexiones quiero dar por concluido este evento y agradecerles a ustedes que hayan podido estar aquí. Muchas gracias.